Llegamos hasta la parte donde se formaban los pronúcleos. Acá no puedo hacer el chiste del huevo cigoto de los Santos Lara porque nadie debe saber quién es los Santos Lara. No podemos ser jóvenes. Pero era nuestro libro de biología del colegio donde estaba llegado hasta el huevo cigoto. Una vez que los pronúcleos se descondensaron, se fusionaron los contenidos cromosómicos de ambos, masculino y femenino, se forma el nuevo núcleo. Y lo que uno ve es, de nuevo, a sabiendas de que había estos pronúcleos, ¿no? Porque eso yo estoy hablando desde la clínica, yendo y viniendo siempre, uno saca los embriones para verlos, pero está todo el tiempo mirándolos. Entonces, en un momento, los pronúcleos se borran. Cuando se borran los pronúcleos, se ve un citoplasma homogéneo, pero nos queda como resabio los cuerpos polares, ¿no? Que fueron expulsados arriba, ahí en el costadito. En ese momento, ese estadio se llama estadio sin cambio. Y ahí, por eso decía el huevo cigota, la primera célula, que después va a dar origen, a través de la división, el embrión preimplantacional y después cuando se implanta un chico, sin logramos. Y de esto vamos a charlar en esta parte siguiente. El desarrollo embrionario comienza unas 20 horas después de ocurrir la fecundación. Esto es un dato clave. Últimamente se han desarrollado inclusive algunas incubadoras que permiten seguir el desarrollo embrionario completo a través de, se llaman time lapse, que son sacando fotos cada X cantidad de segundos. Uno puede armar la vida completa del embrión en esos 3 a 5 primeros días, y uno de los puntos de análisis más importantes es ver en qué momento comienza el primer clivaje. Cuanto más temprano comienza, alrededor de 20, 22, 23 horas, mejor calidad embrionaria se supone que va a tener, y quienes trabajan con esos aparatos, que son carísimos, utilizan esos parámetros para hacer la selección embrionaria. Desde la segunda división, los ciclos de división comienzan a ser levemente sincrónicos. Por eso a veces, cuando vamos a ver, vemos embriones de 3 células. Y decimos, ¿cómo puede ser? 3 células, si la célula se divide de 2. Bueno, porque la división no es sincrónica. Se divide primero una célula y después la otra. Y lo que se vio es el time lapse, y por eso yo siempre defiendo que el time lapse es una cosa muy cara para la clínica, pero muy útil para la investigación y para el estudio de la biología y el desarrollo, es que a veces embriones de 4 células se fusionan y cuando vamos a verlos, vemos embriones de 3 células. Y eso se toma como una armonía. Inclusive le baja el score para ser seleccionado el embrión para transferir. Y obviamente, lo vamos a ver a lo largo de la charla, la siguiente por favor, es que la compactación embrionaria aumenta en la medida que el embrión se va dividiendo. Los estadios de desarrollo que vamos a ver ahora, el siguiente por favor, son básicamente lo que ocurre desde que se produce la fecundación hasta que se produce la implantación. La fecundación se produce en este tercio de la trompa y la implantación en la luz del líquido. Nosotros, en el laboratorio, lo que vamos a hacer es esto. Nos sale horrible porque, obviamente, imagínense, y esto es una obsesión mía, por eso me gusta charlarlo. Acá, el ovocito fecundado forma los núcleos, se fusiona, empieza a dividirse, 2, 4, 8, 17, 32 células, se forma un plastocito, se implanta. En todo momento, en el útero materno, tuvo temperatura constante, nutrientes adecuados, porque no son los mismos los nutrientes que va a recibir acá el embrión que los que va a recibir acá. Entonces, en todo momento va recibiendo los nutrientes en concentración y en calidad adecuados para ese estadio urinario. A su vez, el embrión va dialogando con los epitelios por donde va pasando, y eso induce no solo la excreción de esos nutrientes, sino también el recibir productos, moléculas regulatorias de la activación genómica. Entonces, lo que nos pasa, en humanos está discutido, hay grupos que dicen que los bebés que nacen son más grandes, hay otros grupos que dicen que no. Lo que es seguro que vemos anomalías cromosómicas, anomalías congénitas. Yo le puedo decir, mi tesis doctoral la hice en preservación de embriones, bovinos y ovinos, y
tengo una foto donde hay un ternero Hereford recién nacido de 32 kilos, que para un Hereford, que el promedio de nacimiento es 12 a 15 kilos, era un gigante, y está al lado de los hermanos y se ve un ternero así grandote y unos 30 chiquitos así. Es un producto de la falta de regulación apropiada. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio de clínica lo que hacemos es ponemos una gotita de medio, del mejor que podamos comprar, si nos aseguro porque tenemos mucha garra, hacer que sea el mejor, le ponemos el mejor aceite arriba para que las gotas no se desarmen, para que no pierda temperatura, para que no pierda el pH. Porque nos metemos en un jugador de chapa con una persona que abre y cierra, que soy yo, que está adentro, que está tratando de meternos la luz, y en un sistema estático. Obviamente, no hablemos de productos de regulación, de la activación genómica, no hablemos de nada. En cambio, este es el sistema perfecto para microbiología. ¿Qué alternativa tenemos? No, ninguna. No se le ocurrió a nadie. Yo calculo que en unas décadas van a haber cosas muy mejores. Pero tengamos siempre en cuenta eso, que cuando le estamos dando a un embrión una modificación, seguramente va a ser un embrión subóptimo porque no está en el sistema. Siguiente. La primera división después de la sindemia nos da un embrión de 2 células. Lo que ocurre aquí es simplemente una división mitótica y se da en el primer tercio de la trompa. Esto ocurre en el primer día, como les dije, entre 20 y 24 horas. La siguiente, por favor, la división es de 4 y ocurre en el lugar de ocurrencia. La siguiente, y nosotros esperamos ver en el primer día, después de hoy veo fecundación, voy a ver mañana, ¿qué espero ver para calificar un embrión como bueno? Que tenga de 2 a 4 células. Si me van a elegir, prefiero 4 células. Ese en particular es un embrión de muy buena calidad porque tiene muy buena regularidad celular y no tiene fragmentos. Y los fragmentos es una cosa que nos van a acompañar siempre en la fecundación in vitro de humanos. En animales no lo hemos visto nunca, en humanos se ven y se especula que podrían ser producto de la técnica de fertilización in vitro y que en el ambiente natural no pasa, o sea que en la trompa no pasa, pero nadie va a hacer lo que hacíamos en humanos, que era agarrar la trompa de una oveja, pasarle líquido en una caja de Petri, buscar los embriones y verlos, y obviamente la oveja no estaba genial, en humanos no lo hace nadie, que yo sepa por lo menos. Sigue. Bueno, de nuevo lugar de violencia, está ahí alrededor de 30 horas, un poquito más. De 4 células pasa a 8, y este es un día importante. Es un día importante el día 3, en el día 13 tenemos que poner entre 6 y 8 células. ¿Por qué ese día es importante? Porque llegar a tener 8 células, hay un evento que se llama paz, es una frase, pero para nosotros los embriólogos es una frase que está totalmente grabada a fuego, que es el pasaje de 8 a 16 células. ¿Por qué? En ese momento, ese genoma que yo les dije, que estaba formado nuevo, se activa. Si hay una falla de activación, el embrión va a ser un embrión no viable y se va a quedar detenido. Seguramente siga, o se quede en ese estadio o siga un poquito más, pero en algún momento se va a detener. ¿Qué implica esto? Primero, que, como les dije al principio o al final de la charla, todos los eventos que ocurren hasta ese momento van a estar regidos por todo lo que haya juntado el ovocito en su desarrollo. Y tiene una implicancia muy grande en la clínica. ¿Cuál es? Que si nosotros usamos un esquema de estimulación subóptima, o no estamos usando buenas gonadotrofinas, con un buen timing, o estamos poniendo menos gonadotrofinas, quizás ese óvulo no haya juntado la cantidad de material suficiente para después del buen embrión. Entonces, por más que tengamos el mejor medio, los mejores cápsulas de plástico, que pongamos música como hacemos nosotros en el laboratorio también, no vamos a tener unos embriones. Producto de, ojo, también no solo de la estimulación, también producto de la historia de ese óvulo. O sea, sepamos que nosotros, cuando hacemos fecundación in vitro, lo que hacemos es impedir que un montón de embriones de óvulos que estaban destinados a ir a la acresia, a perderse, los rescatamos poniendo el FSH. Seguramente el mejor embrión,
ovulando, para saber el mejor embrión sea el que produjo el óvulo que iba a ser ovulado, que se iba a ser dominante y iba a ser ovulado. No lo sabemos, pero podemos pensarlo en esta charla de marketing que tenemos muchas veces con mis compañeros de trabajo. Siguiente. Como les dije, este pasaje acá es absolutamente clave. Hoy es muy común llevar el cultivo de embriones hasta el estadio blastocisto. Lo van a escuchar, las pacientes vienen y dicen, ¿por qué no puedo blastocisto? Sepamos esto. Para mí, el blastocisto es una herramienta. No, es una herramienta de selección, una herramienta que nos permite decir cuál es el mejor embrión o cuál es el que pensamos que es el mejor embrión para transferir. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo en día 3 tengo 5 embriones de 8 células espectaculares, donde las células son todas regulares, no tengo fragmentos, son iguales, calcados, pasan muy seguido, tengo 5, no le voy a transferir 5 embriones, como es un desastre. ¿Le puedo transferir 2? Sí, le puedo transferir 2, le puedo transferir 1, hoy la tendencia es más a transferir 1 que 2, pero ¿cómo lo elijo? Si son los 5 iguales, está bien. Alguien me puede decir, perfecto, hacer diagnóstico genético computacional, buenísimo, es una de las herramientas. Pero también el blastocisto nos permite saber que hay 5 embriones de día 3 que no me animo a decir, podría agarrar estos 2 y resulta que uno no iba a ser inviable porque no se iba a activar y de los que quedaron acá uno se iba a activar y si fue el blastocisto lo tuve que preservar. La preservación hoy anda mucho mejor. Pero en realidad, si yo coloco los 5 en cultivo, lo llevo hasta el día 5 y veo cuál de los 5 activó y me dio un blastocisto, puedo elegir si lo voy a transferir. ¿Qué nos puede pasar? Que se active 1 y transfiero eso, que se activen 2, transfiero eso, que se activen 3, 4, 5, y bueno, si llegan los 5 blastocitos, lo preservo. Pero si me preguntan a mí, yo prefiero preservar blastocitos, minimizando la cantidad de embriones que hay que preservar, y por otro lado también bajando la expectativa de la paciente de no saber si ese embrión del día 3 se iba a activar y iba a tener capacidad de generar un embarazo. Entonces a veces nos encontramos con que una paciente se le transfirieron 2 embriones y después tiene 2, 3, 4 más. A veces nos cruzan los pacientes y nos dicen, ¿cómo están mis bebés? Porque está instalado, nosotros sabemos que trabajamos acá, que estos no son bebés, que estos son embriones, son preembriones inclusive, que por lo que les estoy contando, no sabemos si son un ser humano o no, porque no sabemos si se va a activar. Si se activa, tiene la capacidad todavía de dar a un ser humano, pero también tiene que implantarse. Pero para el paciente, los que están adentro tienen un nombre. Entonces a veces me parece mejor extender un poco el cultivo y decir, bueno, sí, estos tienen la capacidad de generar un embarazo, que observémoslo, ¿no? Por eso este día es tan importante y es el día clave, es el día bisagra para los que hacemos cultivo embrionario. Este pasaje de 8 a 16 células. Ya cuando pasa a las 16 células hasta las 32 se llama móvil de compactación. La móvil de compactación, fíjense que ya empieza a perder entidad y la diferenciación de las células. Las células empiezan, el embrión empieza a ser indistinguible en sus límites y empieza a compactarse. Pasamos a la siguiente. Este es el lugar de ocurrencia, ya está llegando a la luz uterina. Siguiente, por favor. Y esta es la módula compacta. La módula compacta es un conjunto de células mayor a 32, 65, 80 células que prácticamente no tienen diferenciación entre sí y es una masa de células, y esto ocurre en el día 4. La módula de compactación y la módula compacta en el día 4 a la mañana, si hacemos las funciones a la mañana, ¿no? Esto ya está en la luz del útero. Siguiente, por favor. Ya en el siguiente paso, como ven, es allá, siguiente, pasa otro de los eventos que son muy importantes en la vida de todos los blastocitos, así que esto nos pasó a nosotros. Se forma esta cavidad, una pequeña cavidad que en la módula compacta la vemos como si fuera una sonrisa, literalmente un semiarco que es la formación de esa cavidad que se llama blastocele y que empieza a coleccionar líquido y empieza a agrandarse, acompañando por un lado
la división celular, pero por otro lado también haciendo crecer ella misma, porque se expande el tamaño del embrión. Entonces, este es un blastocito temprano que tiene entre 100 y 150 células, ya está obviamente literalmente en la luz del útero y empieza a crecer. Esto en realidad es un poquito más que un blastocito temprano. Pero, ¿qué trata de demostrar esto? Que por primera vez, desde que se formó el embrión en sí, el huevo cigota, existen dos líneas celulares. Por primera vez en la vida de todo ser humano. Dos líneas celulares. Una línea celular es la masa celular interna, que es esta, y otra el trofectodermo trofectario. La masa celular interna, llegado el caso que se implante y que logre evolucionar, es lo que va a dar el bebé, y el resto, en relación íntima, lo vamos a ver en la siguiente charla, con el endometrio, va a dar la placenta. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el evento implica que ya el embrión empiece a diferenciarse en partes. ¿Sí? De hecho, se tiñen distintos. Si uno hace una tinción, ¿no?, de embriones humanos, obviamente de embriones animales, puede diferenciar el trofectodermo de la masa celular interna, inclusive esa masa celular interna se puede extraer y con eso hacer un cultivo de células STEM para investigar. Sigue. Ese es el lugar de ocurrencia. Siguiente, por favor. El blastocito temprano, estos son simplemente visualizaciones que uno va haciendo. En diferentes horarios va viendo diferentes tamaños de blastocito. Fíjense, este blastocito en expansión tiene entre 200 y 300 células. Ya la relación entre la cantidad de masa celular interna y el trofoblasto es de 1 a 3. Esto está ocurriendo en el día 4 y medio, 5 del desarrollo. Y en realidad, ¿por qué digo que son fotos? Porque en realidad hay un continuo, obviamente, de crecimiento a lo largo de la vida de este embrión, donde, de nuevo, los que tengan time-lapse lo podrán ver. Nosotros lo que hacemos es, si bien sacamos el mínimo posible de la incubadora, vemos y registramos qué es lo que estamos viendo. Si yo tengo que elegir un embrión temprano, un blastocito en expansión, un blastocito expandido, como es la siguiente, por favor, obviamente vamos a elegir los más expandidos, porque están hablando de cierta algo mejor. ¿Por qué digo cierto algo mejor? Porque se especula, si bien no está haciendo, si bien no está fehacientemente determinado, que en los primeros días, y esto tómenlo como anecdótico, ni siquiera es muy científico lo que voy a contar, que en los primeros días los embriones que son XY van a desarrollar más rápido y los XX un poco más lento. ¿Qué significa esto? Que si transferimos blastocitos, tenemos más chance de estar transfiriendo un varón que una mujer. Entonces muchos lo plantean como una especie de ofrecerle al paciente que querés mujer, varón, tenés un problema de herencia, una enfermedad hereditaria. En realidad son especulaciones. Los que lo defienden dicen que la activación de los genes en el varón es más rápida porque tiene menos cantidad de ADN para activar. La verdad que nadie se puso a probar, no lo vamos a hacer. Estos son los genes, fíjense que ya empieza a haber genes que empiezan a activarse y empiezan a regular la división. No hace falta acordárselos, pero fíjense que ya hay inclusive genes diferentes para la masa celular interna que para el trofoblasto, que van regulando su crecimiento. ¿Sí? Siguen. Este es un blastocito expandido y es prácticamente el estadio más avanzado que podemos transferir. Ya, si rompió la zona pelúcida y está haciendo la eclosión, es un superembrión obviamente, pero es una cosa más rara de ver. ¿Por qué? Porque en realidad la transferencia de blastocitos, nosotros lo vemos entre 114, 118, a veces 120 horas, y este es el estadio más común de un buen embrión para transferir. Acá está muy bien marcada la masa celular interna, la zona pelúcida está muy expandida, expandiendo mucho la zona pelúcida. Bueno, esto que les conté, obviamente se trató del útero, y fíjense que se produjo un aumento desde el blastocito original de 1.2 a 1.5 veces el tamaño.
son muy diferentes, muy fáciles de diferenciar del resto de los embriones. Un blastocito temprano y una mórula son bastante parecidos. Un blastocito de expansión es bastante parecido a un blastocito temprano, lo que pasa es que tiene un poquito más de perfectodermo, pero esto es indiscutible, es un blastocito expandido espectacular. Siguiente. Y esto ya es la parte de la eclosión. Obviamente para poder implantarse tiene que haber salido de la zona pelúcea, que acompaña al óvulo desde los primeros estadios de formación. De nuevo, acá ven la masa celular interna, viene en el centro. Aquellos son fotos de nuestro laboratorio. Ahí es el comienzo, ahí de la salida de las primeras células a través de esa membrana de zona pelúcea rota. Nosotros cuando tenemos fallas reiteradas de implantación, cuando tenemos embriones de mala calidad, cuando tenemos pacientes de edad reproductiva avanzada y sobre todo cuando tenemos embriones preservados, le hacemos, saben que en inglés eclosión se llama hatching, fuera de los pajaritos, esto no tiene nada que ver, pero en la jerga le decimos hatching. Nosotros le decimos assisted hatching, que es quien tiene láser lo hace con el láser, quien tiene ácido, a mí no me gusta porque estamos metiendo ácido en la zona pelúcea, en la zona pelúcea del embrión, lo puede hacer con ácido que diluye la zona pelúcea. Yo en particular lo hago con una agujita que es como un micro bisturí que atravesamos la zona pelúcea y le provocamos una ranura. ¿Por qué? Porque en el congelamiento está probado que la zona pelúcea cambia la conformación, se hace mucho más rígida y muchas veces, y esto lo vieron con los timelapse, esa es hago un laboratorio con eso. Vieron que el embrión intenta salir y está rígida la zona que no puede salir. Entonces, desde hace muchos años, nosotros hacemos la assisted hatching en la zona pelúcea. Y la verdad es que algo bueno estamos haciendo porque inclusive tiene mayor tasa de implantación que cuando uno no lo hace y bueno, hay un montón de pruebas que favorecen el uso de la assisted hatching. La cantidad de células son 400 a 650, 700. Siguiente, por favor. Estos son también fotos del laboratorio. Fíjense que inclusive este embrión, Rocío, que yo desarrollé recién, fue la encargada de transferirlo. Y cuando yo había visto los embriones se había separado esos dos, y me preguntó, me dijo, acá se pasa de 3. Fíjense el tamaño que tienen, que parece como si fueran dos embriones pegados. En realidad, esta escortadura que vemos acá es la zona pelúcea. Otra cosa que también de la clínica, muchos especulan que esto, el 5% de los casos de blastocitos dan gemelos. Uno transfiere 2 y le aparecen 3 y empiezan todos a desconfiar del biólogo, siempre, pero no. En realidad se generalizó un blastocito. A veces transfiere 1 y aparecen 2. Algunos especulan que es una cuestión mecánica, que durante el hatching, por una cuestión mecánica, se divide la masa celular interna, y entonces da dos chicos. A mí me cuesta creerlo porque si no pasaría más frecuentemente naturalmente. Sí les puedo decir que hemos visto, no es frecuente verlo, pero porque uno lo hace rápido y tampoco nos ponemos a ver detalle, pero sí hemos visto embriones con dos masas celulares. ¿Sí? Una masa celular acá y otra masa celular acá. Es una cosa de blastocitos que se ven y bien formadas, bien diferenciadas, dos botones celulares muy bien definidos, y eso seguramente se implanta en la evolucionabilidad del primer. Siguiente. Y este es un blastocito eclosionado, obviamente ya está listo para implantarse. El secreto es que como la ontogenia repite la filogenia, este no es un embrión humano, sino es un embrión de ovejas, de mi trabajo de doctorado, pero básicamente un embrión eclosionado es esto, somos todos iguales, somos todos mamíferos, ya tiene 500 células y está listo para, en la siguiente lo vamos a ver, tocar la siguiente. El endometrio tiene que implantarse. Esto, me gustaría hablar todos los intentos de esto. Hoy sabemos que gracias a los estudios genéticos de la genética embrionaria, hay diferentes tipos de estudios, sabemos que la probabilidad de que los embriones sean normales disminuye con la edad de la mujer. Sí. Y la biología es abundante y diversa, por eso hago un pantallazo, van a escuchar, quienes trabajen en centros de fertilidad van a escuchar que un centro tiene
una idea y otro centro tiene otra idea. ¿Qué quiere decir? Que todavía la técnica no es una técnica absolutamente establecida, hay trabajos que son absolutamente prometedores, hay centros en Argentina, 4 o 5 centros que ya lo hacen, y mis amigos con los que he hablado me dijeron sí, realmente aumenta la tasa de implantación. Esos estudios genéticos, ¿no? Para seleccionar los embriones que tienen el genoma intacto. Siguiente, por favor. Fíjense más o menos qué han encontrado quienes estudian esto. En pacientes menores de 35 años, hasta el 50% de los embriones tienen amarillas. En pacientes de 35 a 39, aproximadamente el 35% de los embriones tenían amarillas. Y cuando pasamos a 40, 42 años, 20%, 43, 44, 10%, menor, 10%, y mayores de 44, menor al 5%, y realmente creo que fui demasiado bueno con el 5% ese que puse, porque en realidad la mayoría de la bibliografía habla de menor al 1%. ¿Qué implicancia tiene esto? Obviamente para los pacientes les va a costar más embarazarse, pero para nosotros que trabajamos en los laboratorios y en los centros de fertilidad, la implicancia es que transfiramos más embriones, pero transfiramos más embriones en estos. ¿Por qué? Porque la chance, fíjense que una paciente de este grupo debería tener 10 embriones de buena calidad, perdón, 10 embriones para lograr tener uno que se implante, o uno que sea bueno, después vemos si se implanta o no. Y por otro lado, en estas pacientes, como tenemos altas chances de tener un buen embrión, transferimos de menos. Porque si transferimos muchos, quedamos en embarazo múltiple, es no deseado. De hecho, hoy la sociedad nuestra acepta hasta un 25% de embarazos dobles como una cosa lógica que pueda reportar en un centro, más lo saca directamente de la acreditación del centro, se queda como centro no acreditado. Entonces, en el juego donde la paciente debería tener más embriones para tener alguno bueno, nos encontramos también que es cuando menos embriones tiene el paciente. Entonces, en muchos lados lo que hacen es hacer un corte acá o acá y enviar a las pacientes al programa de donación si la paciente acepta. En otros lados, la paciente, a cuenta de que este grupo etario se lo maneja muchas veces como uno solo, sí, hay pacientes que se embarazan, hay pacientes que tienen mucha chance de embarazo. En nuestro centro, el 25% de las pacientes de mayores de 40 años logra el blastocito porque tiene buena cantidad de embriones. Se embaraza el 40%, pero también hay un 75% que no logra el blastocito. ¿Por qué? Porque tiene poquitos. Entonces, ¿cómo hacemos para suplantar este déficit embrionario y de embriones de buena calidad con cantidad? A veces es imposible, por eso están los programas de donación. Siguiente. Bueno, y esto es lo que les planteamos, ¿no? Esto plantea una estrategia de transferencia, cuánto, qué calidad, qué observamos, no qué observamos, ¿no? Siguiente. Y bueno, la parte final ya pasamos a la otra charla, donde se produce la implantación, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, que el blastocito sin hacer una pelucia hace contacto con el endometrio y lo invade y forma un bebé.